Lo decíamos al principio del programa, se cumplieron 30 años de la muerte del filósofo Jean-Paul Sartre, del filósofo francés Jean-Paul Sartre, y está con nosotros Carlos Altamirano para conversar, el sociólogo, el escritor, el autor de tantos libros, para conversar precisamente sobre el rol, lo que significó la figura de Sartre para los intelectuales en la región y lo que significaría hoy hacer una relectura de esa figura. Pero si te parece, lo que te proponemos, Carlos, es ver un fragmento de un documental donde lo vamos a ver a Sartre hablando. Vous pourriez exposer un peu votre conception de l'engagement littéraire. Ben, écoutez, elle est venue de la situation, je pense, puisque des gens comme moi, et il y en avait légion, étaient, pendant l'occupation, liés à un parti, soit le Parti communiste, soit les gaullistes. Moi, c'était le Parti communiste, sans en accepter le tout, mais en considérant que c'était historiquement ce qu'il y avait à faire, lutter contre les nazis. Il y avait donc un engagement sur un point précis, une reconnaissance de la valeur du groupe communiste, un besoin d'écrire sur les questions qui nous préoccupaient, et aussi, le cas échéant, de défendre le groupe avec lequel nous étions alliés. C'est le type même de l'engagement tel qu'il est apparu après. C'est-à-dire être lié à des partis de gauche définis, par exemple justement le Parti communiste, et dans ce sens écrire pour le défendre ou pour se défendre, avoir des points communs, des buts communs avec lui sur un certain plan, mais n'être pas engagé dans un parti. Au fond, l'engagement, c'était, selon moi, à ce moment-là, ce que pouvait faire un intellectuel de gauche quand il n'entrait pas dans un parti. Quand ils ont vu que c'était un parti révolutionnaire qui ne ferait pas la révolution, par conséquent qu'ils laisseraient bien tranquille pour pouvoir justifier leur littérature, qui alors, elle, ne comprenait plus du tout d'éléments politiques. Alors, ils ont fait ça. Alors, ils étaient hommes politiques, puisqu'ils étaient dans le Parti communiste, et ils ne faisaient rien là, parce qu'il n'y a jamais rien eu de fait. Et puis alors ils étaient écrivains, et ils ne faisaient rien non plus de politique quand ils faisaient l'écriture. Mais c'était des communistes, donc l'homme au couteau entre les dents, par conséquent ils étaient justifiés. Ça est très fort, le rapport de certains groupes désengagés avec le parti. Qui d'ailleurs toujours préféré la littérature désengagée à une littérature engagée à gauche. Toujours. Mais en effet, je pense que la politisation proprement dite, n'est pas nécessaire à l'engagement. C'est la forme aboutie de l'engagement. Mais l'engagement, c'est d'abord la contestation par une œuvre littéraire de la situation actuelle, ou son acceptation, peu importe. Mais en tout cas, c'est le fait de reconnaître que la littérature, d'une manière générale, est beaucoup plus vaste que ce qu'elle dit. Elle implique nécessairement la remise en question de l'ensemble. A ver, Carlos, Sartre filósofo, Sartre dramaturgo, Sartre intelectual faro, diría Bourdieu, ese pensamiento que ilumina el pensamiento de su época. ¿Cómo se vivía lo que Sartre decía y la figura de Sartre vinculada a la política en los tiempos, digamos, en que esta era la figura más luminosa, ¿no? Bueno, acá, como lo acabamos de escuchar, él nos describe cuál era la situación del intelectual de izquierda, del intelectual radical no comunista. Esto quiere decir, no era un problema para los intelectuales afiliados o aliados con el Partido Comunista que veían en el partido la estructura guía respecto de la acción política, de la definición de la situación. Acá era como un grupo de intelectuales del que él formaba parte, que en realidad acceden a la preocupación política a raíz de la guerra, ¿no? Sartre hasta 1939 uno lo hubiera podido describir como un intelectual, como un filósofo puro y un escritor puro, consagrado a su obra. Es la guerra la que lo arranca a él y a otros y los lanza a esta idea del compromiso político, que no es a la idea del compromiso que no es reductible al compromiso político. Tiene una idea de un compromiso más general con la suerte, el destino del hombre, y del que el escritor no puede escapar, ¿no? Pero discúlpame, ¿por qué es tan importante la figura de Sartre? Porque, a ver, está la importancia de Sartre, los años Sartre en la cultura intelectual francesa, y la importancia de Sartre en el medio intelectual hispanoamericano, argentino, es decir, algo que va mucho más allá de Francia. ¿Por qué? Porque Francia desempeñó durante mucho tiempo, desde el siglo XVIII, el lugar de la metrópoli cultural por excelencia. Y sus figuras, desde Voltaire, Rousseau, Diderot,
en adelante, a lo largo de todo el siglo XIX y buena parte del siglo XX, digamos, las últimas figuras que tuvieron ese papel, uno podría decir, bueno, Foucault, Derrida, Deleuze, Bourdieu, que han sido, yo creo que las últimas estrellas de ese firmamento, que ya hoy está, me parece, agotado, pero bueno, nadie, ni antes ni después, tuvo ese papel central al de Sartre. Y esto exige cierta descripción rápida. Alguien que se instala en el centro de la filosofía y se instala en el centro de la literatura. Él logra ser un juez en el campo de la literatura y por otro lado es un maestro en el terreno de la filosofía. Eso lo convierte en esto que fue durante décadas en Francia, más o menos desde 1945, que es cuando él aparece firmando el editorial, el primer número de L'État moderne, hasta más o menos 1965, en que su figura comienza a declinar en el espacio público intelectual francés, porque aparecen otras figuras, ¿no? Y hay otro momento intelectual, otro momento ideológico, el momento del estructuralismo, que comienza a dejar atrás esa conjunción de marxismo y existencialismo que lo tenía él como principal portavoz. ¿Y vuelve con el 68, con la revuelta de los jóvenes? Sí, hay una reivindicación de Sartre por su papel en el 68 frente a aquellos que, no solo los que encarnaban, vamos a decir así, la derecha o el intelectual burgués liberal, Raymond Aron, sí, ¿no? Claro. No solo frente a ellos, sino frente a otros que fueron sorprendidos por la radicalización, por esa gran llamarada que fue el 68. Entonces la reivindicación de Sartre, que inmediatamente adhiere al movimiento. Pero él ya no ejercita ese magisterio que había tenido hasta desde el 45-65, grosso modo. Otras corrientes, hay cambio en el escenario intelectual francés, no solo en Francia, pero en Francia marcadamente, porque aparecen nuevas disciplinas, las llamadas ciencias sociales, la sociología, la antropología, la lingüística, que desacomodan el paisaje intelectual que rige desde el 45 al 65. Ahora, Carlos, al mismo tiempo, este compromiso de Sartre le dejaba también como mucho espacio para la libertad en relación a acercarse y alejarse a los partidos, a los movimientos, a las ideas. Él seguía manteniendo como un lugar de individuo en eso, o me equivoco con eso. Sí, un lugar de individuo, pero él era el líder de una empresa intelectual o político intelectual. No se trataba solo de él, sino de la revista y de muchos que lo tenían a él como una voz autorizada. A ver, para hacer un paralelo que si lo hago yo me arriesgo a muchas rectificaciones, pero el Partido Comunista francés era para él como va a ser acá durante unos años el peronismo, ¿no? Es decir, ¿qué posición tomar frente a aquel que a los ojos de Sartre, bueno, pero no solo de Sartre, encarnaba la posición del movimiento obrero en Francia? Si ser de izquierda significaba identificarse con la empresa de transformación social del capitalismo y que esta transformación tenía un agente que era el proletariado, y el partido del proletariado en Francia era el Partido Comunista Francés, toda la cuestión giraba en torno a cuáles son los alcances y los límites de esta relación. Y lo mismo va a ocurrir en referencia a la Unión Soviética. Bueno, ¿qué estaba edificándose allí? Ellos no ignoraban los rasgos despóticos del régimen soviético, pero sostenían que, bueno, no obstante, pese a todo, allí está edificándose la otra sociedad y son los grandes sacrificios que la humanidad paga por dejar atrás la era del capitalismo. Él va a romper con esta posición después, y sobre todo después del 68, ¿no? Él va a decir, bueno, ya la empresa socialista no tiene como referencia a esos países, y va a buscar... Bueno, la encuentra en China, pero eso creo que lo podemos hablar después también, ¿no? Si te parece, compartimos otro fragmento de Sartre hablando del rol del intelectual. ¿Cómo no? Il y a un intellectuel classique dont j'ai fait partie et dont je fais hélas encore partie. Partie. Et puis un intellectuel différent
est apparu au mois de mai 68. Alors j'ai considéré que l'intellectuel classique, c'est celui que nous avons tous connu. Nous sommes nés, nous sommes formés des intellectuels. Les intellectuels classiques, c'était au départ quelqu'un qui se recrutait dans un secteur que j'appellerais celui des travailleurs spécialistes du savoir pratique. Ce sont des gens qui ont comme métier de constituer des données techniques ou pratiques de manière quelconque à partir d'un savoir scientifique. C'est donc ceux qui vont du savoir scientifique au savoir proprement du médecin ou de l'ingénieur. Et à ce moment-là, il se trouve donc sur un plan où individuellement il sert du particulier et il le sert à partir de notions universelles ou de pratiques universelles. Je pense que dans une société socialiste telle qu'on pourrait la rêver, il n'y en aurait plus d'intellectuels. Précisément parce que cette contradiction n'existerait plus du tout. Actuellement, ceux des intellectuels qui ont compris ce que je dis sont avec les masses et simplement, quand la situation le demande, peuvent mettre au service des masses, c'est-à-dire de l'universel, concret, leur tendance à l'universalité due à leurs études. Il est encore possible que l'intellectuel serve les masses en leur donnant ce qu'elles peuvent demander. Et qu'il a. Tel est le premier principe de ce qu'est un nouvel intellectuel. Bueno, primero tenemos que agradecerle al canal Encuentro por las imágenes. Ellos pasaron muchas veces todo un documental muy largo con Sartre. Espero que lo pasen otra vez para que la gente lo pueda mirar. 1972. 1972. Yo te quería preguntar, Carlos, en ese fragmento Sartre habla de servir a las masas. Estamos todavía bajo la gran influencia de la revolución cultural de China, y de hecho hay muchas fotos de Sartre justamente con un periódico de un pequeño grupo maoísta que decía servir al pueblo. No es casual que habla de servir a las masas. ¿Cómo se explica? Yo sé que retrospectivamente es difícil, ¿no? Pero ¿cómo se explica que él en su momento estuviera tan encandilado por la revolución cultural cuando uno de los símbolos tal vez de la revolución cultural era el libro rojo de Mao, que era un compendio de citas, y cuando en realidad estaban despostricando en contra de toda la literatura que él seguramente leía? Bueno, él en un momento, en este segundo fragmento, él habla del intelectual clásico, aquel con el que él se identifica. Es decir, lo que él llamaba el tránsfuga de su clase, intelectual que surge de las filas de la burguesía y en realidad solo puede ponerse al servicio de lo universal rompiendo con su clase. Rompiendo con el egoísmo y el horizonte de la burguesía. Él se identifica con ese intelectual tránsfuga de su clase. Pero ahora, dice, aparece un nuevo tipo de intelectual ligado al desarrollo del saber científico y técnico, y la ocasión como para que su relación con la política sea no la relación solamente del intelectual clásico que habla a la sociedad, sino poniéndose al servicio de las masas, y efectivamente está en el clima revolución cultural, que un poco una referencia al 68. El 68 mezcla dos tipos o más de dos probablemente, pero marco dos, de impulsos en el movimiento social que estalla en mayo del 68. En general una corriente radical, con inclinaciones incluso anarquistas, de impugnación global del orden burgués, su inmovilidad, etc. Daniel Cohn-Bendit tal vez como figura. Uno podría ponerlo ahí a él como figura representativa. Pero por otro lado le dio ocasión a la radicalización maoísta en el mundo estudiantil y intelectual en Francia, pero no solo en Francia, también en Italia, en buena parte de Europa y también en América Latina. Y Sartre, que ha roto las relaciones con el Partido Comunista Francés y tampoco tiene ya expectativa en que el camino que indica la Unión Soviética sea el del socialismo pese a todo, aparece ante ellos, y digo ellos porque abarca desde también el grupo de Telquel, incluso Roland Barthes, ¿no? Tiene la ensoñación de que allí se está edificando una nueva sociedad contra sus privilegios. Sartre fue siempre alguien que
se esforzó por pensar contra los privilegios del intelectual burgués. Y yo creo que la forma última de ruptura con esa figura, la que él representa de distintos modos, irónicamente, muy cruelmente en ciertas ocasiones, incluso en ejercicio de autorreflexión, aparece este contraste que vos señalas entre cómo ese pensamiento que aparece codificado en una serie de fórmulas, que es el Libro Rojo, que tiene que ver con su obra. El asunto es que Sartre, en este dice de ese 72, ¿no? Acaba de terminar su gran tentativa de edificar lo que él llamaba una lectura antropológica, que es El idiota de la familia, de los tomos de idiota de Flaubert, ¿no? Entonces, él por un lado declara este sacrificio de esa cultura burguesa adquirida por medio de privilegio, pero al mismo tiempo no abandona ejercitarla en una obra que no se podía colocar en esta clave que él acaba de definir. La idea sería como que siempre estaba en una búsqueda, también haciendo así un poquito de ciencia ficción. Si hoy Sartre estuviera vivo, ¿estaría mirando a América Latina? No lo sé, porque él hace una serie de rupturas también, y la última podría decir antes de su muerte, poco antes de su muerte, cuando él va a verlo al presidente de Francia para solicitarle que Francia dé refugio a los expulsados de Vietnam, pensando que ese pueblo necesita ayuda, lo que suponía una puesta en entredicho de lo que había sido su actitud de solidaridad con los movimientos de liberación en Vietnam del Sur, y la solidaridad con Vietnam del Norte. Bueno, ya era el enfrentamiento entre Vietnam, Camboya, sí. China, ya vino entonces él estaba como alejándose, así que no me atrevería a hacer ninguna conjetura dónde estaría parado Sartre. Él rompe con el régimen cubano en el año 71, bueno, él no rompe en realidad, él suscribe una declaración crítica por la posición, porque él detecta que han aparecido síntomas de estalinización en el régimen cubano, que eso aparece en la actitud frente a los intelectuales, y la respuesta de Fidel Castro es terrible, dice, bueno, están todos puestos al servicio son sirvientes de la burguesía. Regis Debray, cuando sale de Bolivia en libertad, va a Francia y va a verlo a Sartre. Y ahí Sartre le dice que no quiere saber más nada, que el proceso de estalinización es muy fuerte ahí en Cuba, etc. Entonces, ¿dónde habría estado parado Sartre? No lo sé. No sé. Pregunta. Bueno, Carlos, te agradecemos mucho. ¿Sabes qué? No mencionamos tu último libro, que es Historia de los Intelectuales en América Latina, sobre el que vamos a hablar específicamente en algún momento, porque la próxima vez que te invitemos vamos a conversar sobre los intelectuales en la región. Bueno, muchas gracias por invitarme. Sí, gracias.